En términos generales, el circuito enciende un LED de manera intermitente por medio de un timer NE555 y un potenciómetro. El timer es el componente principal o más resaltante de este circuito, ya que es el que permite espaciar en el tiempo los pulsos de corriente que llegan al LED. La configuración bien específica que posee el circuito es la que permite el funcionamiento del timer. Además, es importante mencionar que el timer tiene dos modos de funcionamiento, el monoestable y el estable. El monoestable utiliza un pulsador y el estable no, por lo que al conectar el circuito en modo estable, la corriente empieza a circular sin la necesidad de accionar un interruptor. Este circuito es del tipo estable, ya que no utiliza ningún interruptor o pulsador. El potenciómetro permite variar el tiempo entre cada pulso, aumentando o disminuyendo la resistencia, y por consiguiente los valores de voltaje y corriente que llegan al timer. Para entender el circuito, lo más conveniente sería analizar uno por uno los pines que posee el timer. El pin 1 es el más cercano al círculo y el pin 8 se encuentra arriba de este. El pin 8 está encargado de la alimentación del timer, por lo que se conecta a la línea positiva. El pin 7, llamado pin de descarga, se conecta por medio de una resistencia de 6.8 kiloohmios a la línea positiva. Entre los pines 7 y 6 se conecta el potenciómetro de 10 kiloohmios. Es importante remarcar que con esta configuración solo se utilizan dos de los tres pines que posee el potenciómetro. Se utiliza el del centro y alguno de los extremos. El pin 6, llamado umbral, se conecta por medio de un puente al pin 2 o pin de disparo. Esta conexión se debe a la relación existente entre el pin 6 y el pin 3, de donde salen los pulsos temporizados. Cuando el pin 6 posee un cierto nivel de voltaje, el pin 3 no posee ningún voltaje y viceversa. El pin 2 constituye un paso intermedio entre estos dos pines, ya que este establece el tiempo entre cada pulso. En pocas palabras, el pin 2 depende del pin 6, el pin 3 depende del 2 y finalmente el pin 3 dependería del pin 6. El pin 4, llamado control de voltaje, no posee ninguna conexión, ya que su función es modular la frecuencia del circuito y en este circuito esto no se utiliza. El pin 4, llamado reset, se encarga de reiniciar el circuito cuando se le suministra un voltaje inferior a 0.7 voltios. Por lo tanto, se conecta a la línea positiva de forma que le llegue el voltaje total del circuito y se evite su uso. El pin 3 es el pin de salida y se conecta a una resistencia y un LED. Como se mencionó anteriormente, de este pin 3 salen los pulsos de corriente finalmente temporizados. De acuerdo a las especificaciones técnicas del timer NE555, el voltaje de salida que sale del pin 3 sale invertido o negativo, por lo que debe conectarse el cátodo del LED y no el ánodo. Entonces el cátodo se conectaría al pin 3 y el ánodo del LED a la línea positiva del circuito. Al pin 2 de disparo se conecta un pequeño capacitor electrolítico que influye en el tiempo que transcurre entre cada pulso. Se conecta el terminal positivo del capacitor al pin 2 y el terminal negativo se conecta a la línea negativa. Finalmente, el pin 1 es la tierra del timer y se conecta a la línea negativa del circuito. Para armar el circuito, utilizaré una pequeña baquelita modelo CL005. Esta baquelita
ya cuenta con los caminos de cobre, por lo que facilita el proceso. El timer es el componente más distintivo del circuito. Para reducir el riesgo de dañarlo durante la soldadura, se utilizará una base. Se utilizará una resistencia de 6.8 kiloohmios y otra pequeña resistencia de 220 ohmios. Un pequeño capacitor de 47 microfaradios y 16 voltios. Un LED rojo. El, el terminal más largo es el positivo y el más corto es el negativo. Aquí se puede ver el potenciómetro que se utilizará. Marca 10 3X. Esto quiere decir 10.000 K. A continuación, se muestran varios fragmentos del proceso de soldadura. Como podemos ver, el circuito funciona con 3.6 voltios, 4.7 voltios, 5.9 voltios y 7.1 voltios. Regulando el potenciómetro podemos
Disminuir el tiempo entre cada pulso de manera que el LED titile rápidamente. Y girándolo hacia el lado contrario, aumentamos el tiempo entre cada pulso de manera que el LED titile más lentamente.